toda la honra. Gracias, Señor. Buen día, amigos y amigas de Eternidad en el Corazón. ¿Cómo están? Damos gracias al Rey por esta oportunidad que nos da. Damos gracias por todo al Señor, por la familia. Damos gracias al Rey por todas las cosas. Eternamente agradecido al Señor por todo. Y la familia, verdaderamente, cuántas cosas para poder hablar sobre la familia, un diseño de Dios, un diseño ya en sí mismo diverso, ¿no? Hay una diversidad. No estamos hablando de la diversidad que se habla hoy, que no tiene nada que ver con diversidad. Tiene más, mucho más que ver con con una forma de pensar en la cual si no te alineás, sos enemigo. Ese tipo de diversidad que hay hoy en día, un tipo de diversidad coercitiva en todos los aspectos, ¿eh? Donde tenés que aceptar muchas perversidades que se vienen hoy. Hoy en día se vienen muchísimas perversidades. Sabemos que detrás de todo eso, lógico, está las tinieblas, pero acá el único culpable es el hombre. Es el género humano que le da lugar a todas estas culturas modernas que se vienen hoy y que se están viniendo y son una realidad. Pero tenemos que levantar bandera de victoria sobre todo este río que viene, río de criterios, río de un montón de cuestiones, ¿eh? Donde se está tratando de desfigurar eh, todo lo que Dios, cierto, dijo que el hombre era y la mujer era. Se está hablando de un montón de cosas, de diversidad, se está hablando de una agenda, por ejemplo la Agenda 2030, están poniendo algunas metas, cual estaba leyendo un poquito, tampoco me meto mucho, pero una agenda bastante prevertida, ¿no? Eh, donde habla todo muy, si vos te pones a mirar y te pones a ubicar en la palabra del Señor, la cual nos rige, ¿cierto? Es algo que viene a destruir, viene a verdaderamente a socavar toda, toda una herencia que Dios dejó al hombre, ¿cierto? Los derechos, hay un montón de cosas ¿eh? Que están muy buenos que el cuerpo de Cristo pueda interiorizarse, pueda hablar, ¿sí? Viene como una desfiguración de la familia, ¿eh? Donde ya el papá no es papá, la mamá no es mamá, un montón de cosas. Y a eso, todo eso le llaman diversidad. Dios hizo diversidad, hizo una diversidad preciosa, es el hombre y la mujer, ¿sí? Un hombre y una mujer con un sentido moral, un sentido ético, ¿cierto? ¿Eh? Preparado para vivir en una civilización, ¿eh? Hombres, el hombre ya está hecho de una forma diversa, un hombre que respeta, ¿cierto? Está preparado para respetar
la vida y la intimidad de otra persona que quiera vivir como quiera, ¿cierto? Hoy en día, por así decirlo, con el tema de la legalización, por ejemplo, del aborto, hoy en día países como España están teniendo por matrimonio 1.2 de cantidad de hijos, cuando una nación necesita 2 hijos a 3 hijos por matrimonio para que esa nación prevalezca el día de mañana. ¿Sí? Una nación necesita que los matrimonios tengan, en este caso España, ¿cierto? 2.2 hijos, más o menos, es lo que dicen, para que esa nación pueda producir una generación nueva, una generación que pueda cumplir y pueda llevar adelante una nación. Y eso no se está produciendo en este tiempo a nivel mundial, ¿cierto? Con todas estas cosas que hay de agendas y un montón de reglas que se están poniendo a nivel mundial, lógicamente que eso no es algo en el cual va a haber una victoria. Mientras esté la iglesia, el cuerpo de Cristo, predicando el Evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación, predicando los principios del Señor, ¿cierto? Estas cosas, va a haber una lucha, va a haber una... ¿Sí? Son dos posturas, y detrás de cada postura hay un tipo de espíritu. Por eso nosotros tenemos que predicar el Evangelio. Y algo de esto estaba ocurriendo allá en Jerusalén. Ya había ocurrido con Israel, ¿cierto? Se había culturizado Israel, y en este caso Judá, Jerusalén, y ese tipo de cultura era un tipo de cultura que destruía la familia, ¿sí? Destruía en todo tipo de abuso, económicamente, aún quitándole sus hijos, llevándolo a batallas, ¿cierto? Y había comenzado estos tipos de cultura producto de la adoración a ídolos extranjeros, ¿cierto? Y a un servicio a estos reyes en el cual el pueblo de Dios se había convertido en vasallos de esta gente. Si Dios no intervenía con un juicio, en el cual era también, ¿cierto?, una justa retribución por haber abandonado al Señor, ¿cierto? En lo natural, en lo humano, Israel iba a desaparecer como nación. ¿Por qué? Porque estaba pasando lo que está pasando hoy en día, con todas estas leyes abortistas y todas estas cosas, ¿cierto? Lo que se estaba haciendo, se estaba eliminando todos los recién nacidos, ¿cierto? Y había habido una escalada a través de los años de adoración a estos ídolos, y habían muerto muchísimos infantes en manos de estos ídolos. Por ejemplo, un dios llamado Moloch, en el cual se quemaban criaturas. Entre otras cosas, se entregaban hijas a prostitución, por ejemplo, a Astarte, ¿sí?
y un montón de cosas, hermano, que fueron llevando a esta nación a ser una de las más crueles y las más pervertidas, ¿cierto? A tal punto que llegó el anuncio del profeta Jeremías, ¿cierto? Y esto llevó al juicio, ¿cierto? Hay una expresión por allá en San Juan 7:35 que habla de otra cosa, de la dispersión de los griegos. Cuando Jesucristo dijo que se iba, que ya no lo iban a ver más, estos doctores de la ley, ahí está en San Juan 7:35, decían, ¿dónde se va a ir este? ¿Será que se va a ir a la dispersión de los judíos? Perdón, a la dispersión de los griegos. Esta dispersión de los griegos, yo me puse a mirar y es verdaderamente asombroso los alcances que tuvo el exilio babilónico, en el cual, bueno, estamos en este tema a través de la historia, ¿cierto? Dice, la diáspora judía era la comunidad de judíos que vivían fuera de la tierra de Israel, ¿eh? ¿Cierto? Esta dispersión se refiere a la diáspora judía en el mundo griego y helenístico, ¿eh? Mundo griego y helenístico que ya venía con una influencia egipcia, ¿eh? La diáspora judía era la comunidad de judíos que vivían fuera de la tierra de Israel, principalmente en el Imperio Romano y en otras regiones del Mediterráneo. Muchos judíos habían sido dispersados de la conquista de Jerusalén por los babilonios en el siglo VI a.C. y posteriormente por la expansión del Imperio Romano. Se había producido una diáspora. Se fue produciendo una diáspora, gente que era perseguida, ¿cierto? Y tomaba diferentes lugares. Ahora, con este mover, el Señor, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo el Señor? Llevó gente judía, ¿cierto? Que tenían un tipo de valor, ¿cierto? Que ellos habían aprendido ¿eh? De sus patriarcas, ¿sí? Cuando Abraham sale de la tierra de Irak, una tierra tampoco era judío, Abraham era un iraquí, sale de la tierra y Dios le encomienda, ¿cierto? Y le dice que se iba a ir a una tierra, la cual no conocía. A través de Jacob y las 12 tribus de Israel, ahí comienza el pueblo, ¿cierto?, a ser una realidad. Un pueblo, ¿cierto?, que tenía unos principios morales, éticos, civiles, ¿cierto?, de cómo adorar y cómo acercarse a un Dios. Esta gente se empezó a dispersar por las naciones a través de diferentes etapas de la historia y sus persecuciones. Esta gente empezó a tomar lugar en diferentes lugares de naciones y empezó a llevar todo lo que hoy conocemos como los principios del Señor. ¿Cierto? Fíjate vos qué importante esto, ¿no? Saberlo. El impacto que tuvo a través de un juicio, ¿cierto?, de Dios a un pueblo que dejó totalmente de lado al Señor, ¿cierto? Se olvidó de su ética, de su moral, de todo, de todas las enseñanzas del Señor. Y estaba involucionando como pueblo. Estaba asesinando a sus hijos, estaba prostituyendo a sus hijas, estaba haciendo mucho asesinato, ¿cierto? Dice que Manasés llenó Judá de extremo a extremo de sangre. Entonces ya la nación estaba con una cultura y un tipo de enseñanza, ¿cierto?, para destruirse a sí misma. Todo esto, ¿por qué? Porque el hombre le da lugar a las tinieblas a cambio de un reinado
y esta gente, como dice en muchos pasajes de la Biblia, hicieron lo malo delante de Jehová de los ejércitos. Y Jehová le mandó al reino del norte, y Jehová lo mandó al reino del sur, y fueron invadidos por sus enemigos. ¿Cuántas veces hemos escuchado, bueno, esto era lo que estaba aconteciendo? Bueno, esta diáspora que comenzó allá, primeramente con la invasión asiria a Israel 100 años antes que ocurriera lo que ocurrió con Judá. Con Judá ocurrió 100 años después. Hay un amor especial por Judá y Jerusalén, ¿cierto? Y Benjamín, que era la otra tribu que quedó también con Judá. 100 años después, al no escuchar la voz, Dios invade y destruye Judá y Jerusalén. Destruye el corazón, ahí donde estaba todo, amado. Ahí estaba todo. Se había entronizado todo tipo de dioses, los peores de las naciones, y hacían cosas detestables. Los mismos líderes y reyes con el pueblo de Israel, los profetas, profetizaban mentira, habían dejado totalmente a Dios. Entonces Dios envía un juicio, ¿cierto? En este contexto, la expresión dispersión de los griegos puede interpretarse como la comunidad judía en el mundo griego y helenístico, los judíos que vivían fuera de la tierra de Israel, los lugares donde Jesús podría haber ido a predicar y enseñar. ¿Cierto? La diáspora judía se refiere a la dispersión de los judíos fuera de la tierra de Israel. Esta dispersión comenzó en el siglo VI a.C. con la conquista de Jerusalén por los babilonios y continuó durante el periodo helenístico y romano. Las causas de la diáspora judía fueron conquista de Jerusalén por los babilonios, exilio a Babilonia, esto 586-539 a.C., conquista de Judea por los persas en el 539, sigue la diáspora, dominación helenística por los griegos, 332 y 63 a.C., dominación romana, 63 a.C. hasta el 135 después de Cristo. Ahí está un poquito, ¿cierto?, cómo esta diáspora se fue desarrollando. ¿Sí? Los judíos se dispersaron por todo el Mediterráneo estableciendo comunidades en Babilonia, actual Irak, Egipto, Grecia, Macedonia, Asia Menor, actual Turquía, Italia y un lugar llamado Hispania, que es la actual España y Portugal, las dos juntas. ¿Sí? Eso era una sola nación antes, ¿cierto? La diáspora judía tuvo un impacto significativo en la historia del pueblo judío. Preservación de la identidad judía. Fíjate lo que hizo Dios a través de la historia, ¿cierto? Preservó la identidad judía a través de la diáspora. Desarrollo del judaísmo helenístico, un tipo de judaísmo filosófico, que fue con lo que Pablo tuvo que bregar junto con Juan, y todos los seguidores de Jesús del primer siglo tuvieron que lidiar con este tipo de judaísmo que se había metido en la iglesia, un tipo de judaísmo helenístico que en sus filas tenía algunas variables que negaban que Jesucristo había venido en carne. Por ejemplo, no es un dato menor, difusión del judaísmo en el mundo mediterráneo y preparación para la llegada de este Jesús. Así que, mi amado, esa es un poquito
lo que produce la diáspora. Y esta diáspora había empezado, ¿cierto?, acá, y estamos tratando ahora el tema de Jeremías 16, para que vos puedas ver el impacto en la historia, en los años y en los siglos, ¿cierto?, de esta acción, ¿cierto?, de juicio de Dios, que después con grande misericordia vendrá a traer resultados muy deleitosos. Luego recibí este mensaje del Señor, dice Jeremías. No te casarás ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque lo que dice el Señor acerca de los hijos e hijas que nacen en este lugar, sobre las madres que los traen al mundo y sobre los padres que los engendran, ellos morirán de muchas enfermedades y no habrá nadie que los llore ni nadie que los entierre. Serán como estiércol sobre la tierra, morirán en la guerra y morirán de hambre. Sus cuerpos serán comida de las aves del cielo y los animales de la tierra. Esto estaba decretado sobre esta nación. Era tiempo de huir, ¿cierto? Esto es un anuncio que hace el profeta Jeremías. Dios al profeta Jeremías. Le dice, no te cases aquí, no tengas hijos aquí, Esto dice el Señor, no entres en una casa donde estén de luto, ni a una casa donde se oigan lamentos. No llores por ellos, porque a este pueblo le he quitado mi paz, mi fiel amor y mi compasión. Es la decisión del Señor. Es muy clarito acá, ¿no? Lo que Dios había decretado sobre este pueblo. Grandes y pequeños morirán en esta tierra. Nadie los enterrará ni llorará por ellos. Nadie se herirá en el cuerpo ni se rapará la cabeza por ellos. Nadie ofrecerá una comida para consolar a los que lloran a los muertos. Nadie les ofrecerá la copa del consuelo, ni siquiera si el que ha muerto es la de mamá o el papá. Es que este pueblo se había engrosado tanto su corazón y su conciencia se había entenebrecido de tal forma que estaba totalmente insensible, ¿cierto?, a las cosas que en Dios no se pueden hacer. ¿Ok? No entres en la casa donde haya una fiesta para sentarte con ellos a comer y beber a su lado. Esto dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Mientras vivan, voy a hacer desaparecer de este lugar el sonido de los cantos alegres, de las fiestas y de las bodas alegres, dice. Cuando le des este mensaje al pueblo te dirán, ¿por qué el Señor ha decidido hacernos este mal tan grande? ¿Cuál es el crimen? ¿Qué pecado hemos cometido en contra de nuestro Dios? Tú le dirás, esto dice el Señor, es porque sus antepasados me abandonaron, siguieron a otros dioses y le sirvieron y le adoraron. Me abandonaron y no me obedecieron mi ley. Pero ustedes han hecho aún más maldad que sus antepasados. Acá está. No es que estos están siendo castigados porque sus padres pecaron, sino que estos, dice, me abandonaron y no me obedecieron mi ley. Pero ustedes han hecho aún más maldad que sus antepasados. Todos ustedes siguen tercamente su malvado corazón en lugar de escucharme. Por tanto, yo los expulsaré de esta tierra y los llevaré a una tierra que ni ustedes ni sus antepasados conocieron. Allí servirán día y noche a otros dioses y yo no les haré ningún favor. Se acercan los días, dice el Señor,
en que las personas ya no jurarán diciendo, juro por el Señor que sacó a los israelitas de la tierra de Egipto. En lugar de eso jurarán diciendo, juro por el Señor que sacó a los israelitas de la tierra del norte. ¿Cuál era la tierra del norte? De Babilonia. ¿Mm? De todos los lugares a los que los había expulsado, y yo los devolveré a su propia tierra, la tierra que les di a sus antepasados. Muy interesante. Después con el desarrollo vamos a ver cómo Dios en Jeremías 29 le manda a Jeremías a comprar un terreno, ¿cierto? Con papeles y firmas, con todo lo legal, siendo que el lugar va a ser destruido. Y Dios le manda que compre ese terreno, porque era una promesa de que iban a volver al lugar. Eso ya lo vamos a ver por allá por Jeremías 29. Y yo los devolveré a su propia tierra, la tierra que le di a sus antepasados. Voy a enviar muchos pescadores que los pescarán, dice el Señor. Y después voy a enviar muchos cazadores que los cazarán en estas montañas, en todas las colinas y en las grietas de las rocas. Yo observo todas sus acciones, ninguna es un secreto para mí. Todos sus crímenes están ante mis ojos. Primero yo les pagaré el doble de sus crímenes y de sus pecados, porque han contaminado mi tierra. Han contaminado mi tierra, dice el Señor. Esto era lo que estaba pasando. Con sus ídolos, que no valen nada, y han llenado mi tierra de objetos asquerosos. Señor, decía Jeremías, fortaleza y protección mía, mi refugio a la hora del peligro. Las naciones vendrán a ti desde todos los rincones de la tierra. Lo que heredaron nuestros antepasados fueron solo ídolos falsos, sin significado y que no sirven para nada. ¿Acaso puede el ser humano hacer sus propios dioses? Pero es que esos no son dioses de verdad. Por eso, ahora voy a darles, el Señor responde, ¿no?, a esta charla, por eso voy a darle una lección. Les voy a enseñar de una vez por todas lo que es mi poder y mi fuerza. Así aprenderán que mi nombre es Yahweh, Yahvé, ¿cierto? Me acuerdo de tantas cosas, amado. Me acuerdo de Babilonia, ¿cierto? Que Dios hizo un juicio y dispersó Babilonia, ¿cierto? Dispersó gente a todas las naciones para que se siga haciendo lo que Dios dijo, que se multipliquen, que llenen la tierra. Ese es el mandamiento. Y hay muchos momentos de cómo el enemigo claramente a través de las escrituras uno puede ver, quiso trastornar este plan y este diseño del Señor. Mi querido amigo, hasta acá hemos llegado. Que tengan ustedes un gran día, un buen día, que Dios bendiga vuestras vidas grandemente. Y bueno, les mando un saludo y le damos gracias por todo el Señor. Amén.